ver, empecemos a hablar de la mayor, la absoluta, como se le dice ahora. Yo quería comentarte una decisión que me pasó de meditarla mucho en el momento que recibo la planilla, en el momento que empiezo a recibir el cuadro y bueno, empezás ya previo, se hace bien el partido, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en la inclusión de Jorge Graví y en el partido de Jorge Graví. Yo creo que Jorge yo compartí en su momento la decisión, tengo que decirlo, creo que compartí la decisión, creo que era el partido para ponerlo Jorge, el partido con Maldonado. Cuando vi que Simón había puesto Jorge, dije, claro, sí, estoy de acuerdo. Eh, era una buena decisión para tomar. Eh, Creo que Jorge, sin hacer no sé si hizo un mal partido, pero creo que no hizo un partido por debajo de la expectativa. No influyó todo lo que nosotros esperábamos. Bueno, por eso, yo dije, bueno, acá hay un Jorge que puede ser determinante. Lo hablé con Marcelo en el entretiempo del relato, que si en el segundo tiempo, si se empezaban a juntar más, porque era la expectativa previa también que yo tenía con Santiago, eh, podía generar un distinto. Estamos hablando de que el roce del fútbol profesional y el roce del nivel de fútbol que jugaron jugadores que pasaron por determinados niveles, te genera una visión de fútbol. El otro día en la charla anterior hablábamos de la visión de Santiago y del ritmo de Santiago, este, que a veces es difícil de acompañar, muchas veces esa visión y ese ritmo que tiene, y yo creo que Jorge puede ser un buen socio ahí. Creo que sucedieron dos cosas. Creo que sucedió que no se pudieron juntar, no pudieron estar en sintonía. Creo que ninguno de los dos, creo que eso, ninguno de los dos tuvo esa tarde. Viste que el jugador de fútbol depende mucho a todos los niveles, depende mucho también de esa tarde, de ese día, de cómo te levantaste, de cómo estás de cuerpo, de cómo llegaste, de cómo, ¿no? Porque le pasa a uno en cualquier ámbito, ¿no? Si uno está mejor de cuerpo y si vos te levantaste y justo te agarraste un día que te levantaste complicado, se repercute en lo que haces. Yo creo que no tuvieron ninguno de los dos esa tarde. Creo que tampoco se pudieron encontrar del todo y creo que estuvieron peleando contra una defensa con mucho oficio. Sí, y, Eh, y eso, ¿sabes lo que implica? Que ellos dos quizá no encontraran los caminos, que Agustín quedaba muy solo. Exactamente, eso hacía que se nos desconectara un poco el ataque, se nos desconectaba un poco el ataque. Y hay un tema que, a ver, yo me imagino, si lo hablara con Santiago, Santiago me diría, bueno, también el arbitraje, yo creo que pasó algo con el arbitraje, yo creo que el arbitraje se equivocó, no creo que la derrota la justifique el arbitraje. Hay un penal muy claro en el primer tiempo, ¿no? Yo vi las imágenes. Bueno, bueno, Yo, es más, yo te voy a decir, no, no lo estoy justificando por ahí, pero son situaciones límite, ¿no? Un penal con un pateador como Santiago. Es más, yo vi el video de la mano, es clarísima la mano. Yo creo que después podemos discutir un penal a Jorge Graví, donde creo que lo cargan de atrás cuando va a peinar una pelota, pero puede ser más discutible. La mano creo que la tenía en línea de frente, era absoluta. yo no sé si ya caducó o estaba en las historias de nuestras del Deporte del Día de Instagram. Lo que, que reposteamos el posteo de Santiago. eh, se ve clarísimo la balón. Algo un poco una situación de lo que yo hablaba del primer partido. O sea, date cuenta que es una situación clave porque te das cuenta de que pasás de un 1-0 a favor a un 1-0 a un 1-0 en contra. En el sentido de que cambiabas el partido. No sé si pasabas de un 1-0 a favor a un 1-0 en contra porque tendría que haber tenido otro error después. Pero lo que te quiero decir es que te perdías un 1-0 que cambiaba el partido. Si tenías un penal a favor y lo convertías, el partido era absolutamente distinto. De la misma manera que yo creo que si la jugada de Fabricio la hubiésemos podido resolver en gol, el partido era absolutamente distinto. Y ahí sí cambiamos una situación por otra, porque fue la jugada siguiente en donde. Que ahora después quiero hacer una puntualización sobre el gol que nos hacen, pero
hablando del tema, cómo fue el ataque de 33, creo que sobre todo Agustín quedó muy solo. Es un jugador que no tiene características, me parece a mí. Quizás Simón piensa distinto y lo conoce mejor y sabe más que yo, pero eh, me parece que es un jugador que no sé si le resulta natural recibir de espalda, o recibe de espalda, pero recibe y descarga. Necesito un socio descargar para después el picar, pero me parece que es alto y gana por arriba, pero gana por arriba para el frentazo, para ir frontal, o para tener en el área frente al arco y en la recepción de espalda ese posteo. No sé si le resulta tan natural, o que también es cierto que cuando tenés defensores como los defensores de Maldonado es difícil hacerlo, Sí, ¿no? Miraglia y Polente hicieron un muy buen partido. Por eso, yo creo que los zagueros de Maldonado hicieron un muy buen partido, neutralizando ese tipo de situaciones. Te encontraste con una defensa que también con oficio, que No, yo y creo. otra cosa, el hecho de que nos costaba, cuando le jugamos la pelota larga, como en gran parte del partido el dominio futbolístico fue de Maldonado, la tenencia de pelota fue de Maldonado, sobre todo en el segundo tiempo, no estábamos tan cerca de la influencia de la llegada de la pelota para subir en bloque. Nos costaba un poco más, porque a veces pudo descargar alguna vez con Santiago, pero muchas veces la única opción que quedaba era ver si Jorge podía picar por derecha. Bueno, Porque nos hicieron un trabajo muy bueno en el toque de pelota, en la dinámica, en la triangulación, que muchas veces nos obligaba a retroceder mucho en bloque y después nos costaba salir a llegar, pasar la mitad de la cancha para acompañar un poco más. a ver, yo quiero ser sincero en algo, Martín. Yo creo que se vio en este partido que, 33, que Maldonado tiene más que nosotros. Maldonado tiene más que 33. ¿Eso significa que gane todos los partidos? Bueno, No, no lo sé. ¿Cuántas veces un equipo que tengamos? Porque después, por eso este deporte es tan lindo. Por eso es tan estratégico y es tan táctico. Por eso yo considero que jugar bien al fútbol es plantear el partido que te sirve a vos. Y si vos sos el equipo más poderoso, te sirve un determinado partido. Y si vos no sos el equipo más poderoso, te sirve otro partido. Y bueno, y obviamente después las características del equipo. Pero yo creo que si Maldonado a mí, Maldonado me hace acordar al mejor tiempo de Jave en el fútbol de salón, en el cual vos veías que si Jave controlaba la pelota y manejaba los tiempos del partido, salvo que en el fútbol de salón el marcador es más dinámico, pero salvo que esté atrás en el marcador o necesitado, si Jave se lograba sentir cómodo en el partido, era prácticamente imposible, era casi imposible ganarle. Porque cuanto más se fortalecía de más cerquita. Y a mí me da la sensación de que Maldonado es esa clase de equipo. Que cuando tiene la pelota y que modera mucho, o sea, lo conversábamos mucho. Maldonado tiene la pelota, maneja en la defensa con una parsimonia escandalosa. Escandalosa. son muy buenos técnicamente, Diego. Ah, claro, son muy buenos técnicamente que les permite hacer una parsimonia escandalosa que frise el partido, que invite también a relajarse a 33 y hace un cambio de ritmo enorme en donde, claro, prenden el switch, adormecen el partido. Es una estrategia, me parece muy buena. Tenés que tener un plantel, por eso digo que tiene un muy buen plantel, porque tiene que tener un plantel para poder hacer ese tipo de estrategias. Y a mí me No, y parece una además, gran estrategia que hace esa Maldonado. pureza técnica que tienen muchísimos jugadores de Maldonado les permitía que nosotros no podíamos salir a la presión tampoco tanto, porque al tocar de primera y hacer triangulaciones por los costados, si salíamos muy a lo loco a presionar la pelota, íbamos a dejar mucho espacio. Te ponen un problema, porque al no tener la pelota, por más que vos no estés corriendo tanto atrás de la pelota, estás atento, estás a la defensiva, estás alerta. Entonces, siempre es regla en el fútbol, ¿no? Defender te cansa mucho más que tener la pelota. Entonces, y si encima de eso tenés que estar siempre atento al cambio de ritmo que te lo maneja otro, que te lo maneja tu rival, yo creo que es una propuesta muy interesante la que hace con pelota Maldonado. Y creo que sin pelota, creo que defensivamente la gran golpe fue que sobre todo creo que fue sin ser polenta el otro zaguero. Te me fuiste de imagen, Martín. Ya volví. Ay, ahí volviste, está. El sin ser polenta el otro zaguero era Miraglia.
No, si Miraglia jugaba por el lateral. ¿Estás seguro? Sí, 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 Miraglia jugaba por el lateral. Bueno, Y bueno, no me acuerdo cuál era también el otro, yo, el otro yo acá, zaguero que. acá cometo el pecado de, al no estar comentando, no llevo planilla de nombres y después es difícil que me acuerde. Me gustaría Porque tener a mano la planilla que aparte, usé para el relato, pero justo no la pude agarrar. Pero lo que te quiero decir es que me parece que era que chocaba más con Santiago. Que me parece que hizo un gran laburo ahí la defensa de Maldonado en conjunto eh, en malhumorarlo. A Santiago y a Jorge. sí, yo creo que también hay un detalle que no es menor. Santiago ya tiene su Sí, nombre frente a los jueces de jugador protestón que se tira. Yo creo que en este partido pagó el precio porque hubieron un montón de faltas, sobre todo golpes a la nuca de Santiago, que, que el juez la dejó pasar. Y que, quieras o no, esas pelotas en 3 cuartos de cancha era un, una no salida de Maldonado rápido y sí una llegada en bloque de nosotros. Y un par de pelotas por tiempo te hubiese permitido por lo menos poner la pelota en el área. De pelota quieta en 3 cuartos de cancha, un buen pateador como Santiago, por lo menos te hubiese permitido respirar un poco, salir un poco, meter gente en el área. y además lograste el efecto contrario, que es lo que yo digo, que para mí ahí hay un gran movimiento que hace Maldonado en terminar malhumorándolo. Yo creo que por eso te agarra un defensa con oficio que sabe todo esto, ¿no? De Santiago. Creo que mide en la primera pelota frontal que se tiene que medir. Creo que le levanta un codo en una situación que no era más que falta, quizás. Pero lo mide en una situación que el árbitro no cobra falta. Yo creo que Santiago en la primera exagera un poco la caída y ahí le ¿Sabés cae qué el peso de la fama. me gustaría saber a mí? Porque el gesto del juez en esas faltas que estamos nombrando, el gesto del juez era esto, ¿verdad? Pero nosotros vemos solo eso, no sabemos el diálogo. Y capaz que el diálogo era levantate que te estás tirando y el zaguero dice, bueno, esta es la mía. Yo voy a ir a buscarlo porque el juez está convencido que él se va a tirar siempre. Entonces, ¿qué hago? Voy con todo, levanto el brazo, voy sucio, ¿por qué? Porque no me van a cobrar. Y yo creo, y eso aparte genera el efecto, eso exacerba ese efecto en Santiago, que obviamente le pegan, se malhumora, este, entonces eso lo termina, lo termina ofuscando porque te ofusca que cada vez que ataques, ¿no? Te, te terminas comiendo un codazo, ya entras en esa dinámica y encima entras en el duelo individual que se da entre dos jugadores. En la cancha, en el fútbol, se generan muchos duelos individuales. Y en el duelo individual, cuando más friccionado se ponga, parte del duelo individual es ganarte al árbitro. Y yo creo que ahí, eh, creo que la defensa de Maldonado se ganó al árbitro antes. Creo que al árbitro le pesó un prejuicio, ¿no? Que no debería de pesar, pero todos sabemos que pasa también, eso es cierto, ¿no? Yo creo que al árbitro no le debería de pesar el prejuicio. eh, y hay todo un tema con los árbitros. Se supone que estos eran los mejores árbitros porque la prueba de árbitros fue más exigente, o por lo menos los resultados se lo indicaron. Este, y no sé si tenemos un nivel de arbitraje. Si bien estamos diciendo de que este no fue un partido en donde el árbitro te robó el partido, ni nada escandaloso. Pero me parece que cuando entramos a hacer la suma de factores, me parece que algo similar sucedió con Jorge. Y entonces la defensa empieza a tener controlado el ataque de 33. Y creo que cuando la defensa empieza a tener controlado el ataque de 33, empieza a hacerse de la pelota y maneja los tiempos y maneja ese cambio de ritmo, claro, el partido se vuelve muy intenso. Pese a todo esto, tenemos una jugada en donde si logramos, si esa pelota entraba, si esa pelota entraba, el partido era completamente distinto. Y yo no sé Para si mí, no lo ganábamos. así como el gol de Maldonado no nos dejó tiempo de reacción, porque habíamos luchado mucho, habíamos corrido mucho, habían hecho un desgaste físico enorme los chiquilines, yo creo que hubiese sido gol para ellos. Ese gol, porque nosotros
ya estábamos con Jorge en cancha, podíamos armarnos diferente atrás, lo podíamos dejar venir, teníamos a Velarde en cancha, podíamos de repente aprovechar la frescura de Sergio, que tuvo una también y que se la atajó el golero. Hubiese sido, no, a ver, siempre lo hablo contigo, para mí las dos jugadas fundamentales que te cambian el transcurso de un partido son la expulsión y el gol. Porque es la realidad, de quedar con uno menos o con uno más, o con un gol a favor o con un gol en contra. Obvio. No, claramente, claramente, claramente. Son las dos incidencias clave que tiene siempre el fútbol. Y yo sí, sí, inclusive para, no solamente para la confianza y la inyección anímica, sino también la tranquilidad y también ese diálogo en la cancha. En un partido donde hay jugadores con mucho oficio, a ver, hay yo te diría, en este tipo de partidos creo que es un 40% del partido, sino más, que nosotros, que nadie, salvo los 22 que están ahí adentro, y a veces, muchas veces ni siquiera los 22 que están ahí adentro, ven que son la comida de oreja, el posicional, el ir a buscar la dividida, el codo, el dedo, el brazo, esas que se da en ese espacio chiquito que nadie llega a percibir, ese diálogo con el árbitro y ese diálogo con el rival, lo que pasa en un corner, todo ese tipo de cosas que también te cambian el humor, que no es lo mismo hacerlo con un 0-0. Por ejemplo, vos pensás la defensa de Maldonado jugó el partido 0-0 de visitante y después pasó a ganar 1-0. Entonces, no tenés muchas veces esa posición ventajosa, que si lográs el gol, también vas a tener esa visión ventajosa desde el punto de vista de decir, mirá, si yo dejo que el reloj corra, el que gana voy a ser yo. Pones en apuros al rival y eso cambia todo el ánimo que existe adentro de la cancha. Y ni que hablar. Yo estoy convencido de que si ese gol, si esa jugada entraba al partido, no era difícil. Creo que ni siquiera lo empatábamos. Creo que hay que ver, porque también nosotros no conocemos a un Maldonado herido. Y Es hay que verdad. ver cuál es su dispositivo herido, porque capaz que decís, ok, pone acelerador y no lo saca más, ¿no? Hay que ver qué es lo que suceda. Por ahora es una incógnita, pues no le ha tocado estar perdiendo. Bueno, por eso, por ahora es una incógnita, no le estaba le tocó pendiendo, pero de todas maneras a mí yo en esa situación capaz que confío más en el esquema defensivo nuestro, en poder contener, Bueno, ¿no? a eso quería ir, te iba a proponer, sin ser demasiado detallista. Yo creo que Santiago Piris tuvo un partido correcto, cometió un par de errores, no creo que haya tenido responsabilidad en el gol, una pelota que queda corta. Tampoco le vamos a caer a Santiago, porque Santiago Chape ha hecho una copa hasta ahora en 3 partidos espectaculares, nos salvó la plata en Río Branco, y bueno, es una jugada en la que bueno, la duda es dejar picar, y bueno, Hablando de Santiago también, y vuelvo a un punto, porque, a ver, es un punto que lo pongo muy, muy entre paréntesis, porque de vuelta se basa en información que asumo y no que conozco, porque hablo de lo de... Me da la sensación, quizás existió, es de vuelta, lo hablo desde el conocimiento y cualquiera de los jugadores mañana me puede decir, che, mirá, pasó esto, y puedo terminar de entender y capaz que estoy completamente equivocado. Pero no sé yo no sé si en el gol que recibimos, Chape era totalmente consciente de lo cerca que estaba atrás Tavares. no, yo tampoco puedo saber eso. A ver, la prerrogativa histórica es, en el fondo, no dejar picar. Bueno, Más allá de eso, pero lo que te digo, no le yo podemos creo que un pagar te tampoco a llevan, por Santiago, ejemplo, lo que porque, te quiero decir. ¿cómo? De saber, capaz que existió el viejo y querido te llevan, el quizás una alerta temprana de Achape, de decir, ojo con lo que haces, porque te están comiendo la nuca atrás. Y capaz que si Chape toma conciencia, me da la sensación, es una hipótesis completamente mía, capaz que en vez de dejarla picar y querer jugar con Piri, la revienta y que la deja ya en la casa de Muraña. Claro, sí, el tema es que la pelota va muy bombeada.
No es una pelota que vaya fuerte como para restar y que salga fuerte. Era difícil darle fuerza a esa pelota. Para darle fuerza era de primera. Después del pique era más complicada. Pero lo que yo te decía, más allá de eso, otro muy buen partido de la saga de 33, Padula muy firme, Tobler correctísimo, no tuvieron jugadas en las que le entraran con pelota dominada, controlaron bien a los delanteros rivales. Creo que a David Díaz le tocó bailar con una dificilísima, el puntero aquel era insoportable, quebraba para adentro, quebraba para afuera, volvía, buscaba Facundo fotos, Suárez, buscaba que la espalda, ha sido de los Facundo mejores Suárez, que jugadores individualmente, ha venido con claro. libertad y ha hecho estragos también. Facundo Suárez es un jugador extraordinario. Sí, totalmente. Y bueno, y lo que decimos, Chape, la fuerza de siempre, creo que una de las jugadas del primer tiempo en la que pudo soltarse un poco, demostró lo que es capaz, se llevó a todo el mundo por delante, llegó hasta el borde del área. El medio, viste lo que hablábamos de Alejandro Álvarez se lesiona en Río Branco, entra Leonel Silva y es el mejor jugador de la cancha. Alejandro Álvarez no puede jugar este partido, vuelve a entrar Fabricio de titular en ese lugar junto con Leonel y Fabricio fue para mí el mejor de 33 por lejos. Sí. Hizo un gran partido, tanto en defensa como en ataque. Seguimos con esa dificultad. Creo que el Pipo pudo haber levantado. Yo al Pipo le tengo una fe bárbara. Quiero, claro, a veces contener primero para buscar después. Nosotros lo que pasa es que muchas veces quedamos con la imagen, o sobre todo yo, de lo que rinden en el club. Y en el club no siempre tienen la oposición futbolística que tienen en la selección. Entonces es más complicado. Sobre todo ese despliegue. Los volantes por afuera de 33 tienen primero la condición de, bueno, vamos a contener lo que, sobre todo con un rival que juega muy bien y que tiene muy buenos jugadores como Maldonado, para después tratar de acompañar a Santiago, a Agustín. Y lo hizo Jorge muchas veces, porque muchas veces no se vieron quites de Jorge Graví, pero sí yo lo que noté fue un despliegue físico enorme en el retroceso, porque por más que volvía sin marcar la pelota, volvía pegado a Chape. Cuando Chape salía a marcar, Jorge ya estaba en el relevo, estaba en el Ocupaba costado de Chape. espacios y ocupaba espacios, que siempre es Ocupaba espacio, importante en sino la defensa, permitía, no es solamente el que defiende la pelota. Ocupar claro, espacios, armar el pase. no, no permitía huecos. Y bueno, está, y Claramente. después lo que nos pasó fue que jugamos contra un gran equipo, como vos decís, nos costó arriba porque ellos son buenos y cuando no tenés la pelota te cuesta más, y cuando quedás más partido, digo yo, como quedábamos, capaz que por momentos cuando recibían tanto Santiago como Agustín, nos costaba llegar en bloque a acompañarlos, y bueno, eso nos impidió generar superioridad numérica de jugadores o futbolística hacia tres cuartos de cancha para llegar con más bloque al área rival.